Buenas tardes, profesora. Soy Martín Granados, Palafox, de la carrera de Psicología, modalidad ejecutiva, y hoy le voy a hablar de un tema bastante interesante, como lo es las personalidades impulsivas y los trastornos por el uso de sustancias. Vamos a analizar cómo es que las sustancias influyen en cierto tipo de trastornos, sobre todo en el TLP, el trastorno límite de la personalidad, y el TPA, trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué partes del cerebro son afectadas y qué dificultades presenta el individuo a la hora de ser funcional en la sociedad? Como hemos visto, desde antes el ser humano se ha desconcertado por cierto tipo de personalidades que podrían considerarse dentro del rango, pues, no normal, ¿no? Un rango bastante, pues, de locos, ¿no? Podría decirse. Entonces, desconcertados, ciertos individuos trataron de darle explicación, pero Hipócrates pues trató de incluso encontrar el origen de esas personalidades y cómo atacarlas. Aunque lo de Hipócrates fue algo excepcional, fue descartado. Al final llegó la ciencia con una explicación diferente, detectándolo y estudiándolo desde rasgos de la personalidad, que son comportamientos persistentes de un sujeto, cómo piensa y cómo se percibe a sí mismo. De estos rasgos que acabamos de mencionar, si estos ya son disfuncionales, si el sujeto presenta malestar, si ya no hay un comportamiento adecuado, se le puede llamar un trastorno de la personalidad. Pero, qué caracteriza a estos trastornos? Sobre todo la impulsividad. Pero existen otro tipo de rasgos como fracaso escolar, fracaso social, fracaso familiar, un deficiente estudio, un deficiente empleo, etc, etc. Pero, ¿qué sucede con el consumidor de drogas? Este tiene un porcentaje más grande de desarrollar un trastorno de la personalidad. ¿Cómo podemos comprobar esto? Con la siguiente gráfica. Observamos porcentajes en los cuales está basado en personas adictas siendo tratadas y personas no consumidoras con un diagnóstico. Esto en Valencia, España. Podemos observar que la gente que no ha consumido, pero que sufre algún trastorno de la personalidad, tiene todavía más porcentaje de sufrir esto. Podemos observar una diferencia muy grande. El consumidor entonces está en riesgo todo el tiempo de sufrir un trastorno. Se puede predecir que un individuo sufrirá una adicción de acuerdo a los comportamientos que habíamos mencionado anteriormente: la impulsividad, el fracaso escolar, la deficiente socialización. No es una norma, pero puede llegar a suceder. La adicción puede ser causada por ciertos patrones, ciertas cosas que la ciencia ha determinado, la psicología, como pues la genética. La genética no es determinante de que vayas a ser un adicto, puede ser solamente influenciable. Los factores ambientales, como una familia terrible, traumas, abusos, etc, etc. La cultura en la que vive el individuo y su entorno familiar y social, ¿no? Y orgánicamente vemos que afecta áreas del cerebro importantísimas que controlan funciones pues que necesitamos para funcionar normalmente. Concluimos estos 4 puntos: que los genes
y el ambiente influyen, más no determinan, que la adicción y la impulsividad son cosas muy relacionadas, que el cerebro sale bastante afectado y que la neurociencia aún tiene muchos enigmas que resolver. Le dejo las fuentes, profesora, y que tenga una excelente tarde y hasta luego.